Bien, buenos días a todos los presentes. Sean bienvenidos a esta sesión número 3, o bueno, la primera sesión de la segunda semana del curso HACCP. Esta sesión va a estar relacionada con el desarrollo de los principios 3, 4 y 5. Entonces, vamos a proceder a dar inicio a esta sesión. Básicamente, el contenido de esta sesión va a estar basado en el desarrollo de los principios del principio 3, establecer los límites críticos, el desarrollo del principio 4, establecer procedimientos de monitoreo o vigilancia, el desarrollo del principio 5, establecer acciones correctivas. Y bueno, vamos a hacer un poco recuento del masterclass anterior. Me gustaría saber también cómo les fue a ustedes con las actividades asignadas. Básicamente, el masterclass anterior hablamos sobre las consideraciones previas que se tienen que tener para el sistema HACCP, el desarrollo de etapas preliminares al sistema HACCP. Hablábamos de la formación del equipo de inocuidad, la descripción del producto. Hablábamos también un poco sobre el uso al cual debe estar destinado el alimento, el desarrollo de los diagramas de flujo y de la verificación in situ. Y también sobre el principio 1 y 2, que básicamente estaban relacionados a la identificación y análisis de peligro, y el principio y la determinación de los PCC. En este momento, bueno, quiero dar un espacio a las personas que están presentes para que me comenten un poco cómo les fue en la realización de las actividades, qué barreras tuvieron. Yo hoy voy a estar revisando. Las personas que aún no han entregado, es importante que, bueno, que carguen el material a la plataforma. Lo van a hacer de forma tardía y así lo va a identificar la plataforma, pero es importante que carguen, porque yo voy a estar revisando en el día de hoy y de mañana para poder estar dando la retroalimentación y que en caso de que existan algunas observaciones o modificaciones, ustedes puedan hacer las adecuaciones. Entonces, bueno, los dejo aquí. Quien quiere participar, quien quiere hablar un poco sobre cómo les fue en la realización de la actividad. Hola. Hola, Carlos, yo levanté la mano. Ah, excelente. Lo que pasa es que no te vi por acá, perdón. Ok, bueno, en realidad te voy a ser honesta que me sentí bastante, o sea, me agradó muchísimo hacer el ejercicio desde el punto de vista de poder conceptualizar desde lo que son las fuentes de entrada para construir los análisis, para ir hacia los análisis de peligro. Revisar bien el tema de cuál es el producto, sus materias primas, sus ingredientes, todo el diagrama de flujo, entender cada una de las etapas del proceso para ver, entender pues desde la operación y desde la realización del producto, todos los elementos o las condiciones a las que puede estar sometido el producto y al que puede estar expuesto, donde pudiesen aparecer los posibles peligros. Toda esa parte me fue bastante agradable entender cómo puedo establecer desde los programas de prerequisitos elementos para mitigar esos peligros y esos controles, pero te voy a ser honesta que cuando me tenía que detener, creo que ahí es donde está, donde
yo particularmente debo seguir trabajando y hacer foco en eso, es que me cuesta muchísimo, por supuesto, lo que tiene que ver con la identificación de los peligros y diferenciarlos entre biológico, químico y físico. Los entiendo conceptualmente, pero me cuesta muchísimo visualizar si existe o no el peligro dependiendo de la etapa en la que estoy. Entonces, bueno, hicimos el trabajo un poco buscando también, después de que tú lo revises, tener ese feedback contigo, porque seguramente pues vamos a tener que resolver muchas cosas en el camino. Pero como experiencia fue bien, bien interesante para iniciar lo que es el manual, pues. Gracias, María. Realmente, uy, se escucha Hay un una feedback. cosa. Carlos, tiene un Sí, feedback. sí, ya voy a resolver. Alejandro, Dígame. Dime, Carlos. no, perfecto. Se sigue presentando el Sí, sí. feedback. No, no. Bueno, yo no lo escucho. Hola. No, yo no escucho ningún feedback. ¿Ustedes escuchan algún feedback? Ya no. María nos comenta que ya no. Ok, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí. Otra persona que quiera compartir, tiene este pequeño espacio. A ver, ¿quién? Participantes, Celeste, Andy o Belilia, cualquiera de los que están presentes. ¿Alguien quiere levantar la mano? O lo designo yo democráticamente. Bien, a ver, Andy, ¿estás por allí? Sí, buenos días. Buenos días, Andy, ¿cómo estás? Bien, bien, saludos. Gracias, igual. Coméntanos un poco, Andy, acerca de cómo te fue en el desarrollo de la actividad. Perfecto, sí. Ahí envié mi control de actividades. Estuve trabajando y tomé unos puntos de vista allí que pude especificar. Igualmente me pareció muy productiva porque nos refrescó conocimientos que de repente pues a veces descuidamos, ¿no? Por no decir que olvidamos. Y bueno, la intención de este curso necesariamente creo que es así, es refrescar y actualizarnos, ¿no? Y mejorar cada uno de nuestros procesos en cada una de las empresas donde laboramos. Claro está, hay una limitante, como siempre lo he determinado, que podamos interactuar de la mejor manera porque el problema eléctrico es un problema que nos está afectando prácticamente a todos y a veces pues en los límites de tiempo de entrega pues verdaderamente creo que la mayoría de los participantes pues podamos no cumplir, ¿no? Si se quiere decir, pero por el resto me parece excelente, envío una sugerencia de que de repente las clases se pudieran grabar y pudieras hacer llegar a cada uno de nuestros correos de manera que cada uno de acuerdo a sus posibilidades podamos escucharlas y analizarlas, ¿no?
es una idea. No sé qué tanto pudiera tener factibilidad y que se puede ejecutar, ¿no? Sí, Andy, al principio, gracias por tu intervención. Al principio se comentó que, bueno, las clases se van a, a grabar y se están grabando y se están subiendo a la plataforma. Ustedes pueden tener acceso allí a las clases en caso de que no puedan asistir de forma sincrónica. Entonces, para que tengan acceso allí presente. Bien, entonces, bueno, vamos a continuar. Iniciamos entonces este tercer masterclass y vamos a hablar un poco sobre el plan de control de peligro o el plan HACCP. Este plan de control de peligro nos dice la norma que se tiene que establecer y es básicamente que nosotros podamos establecer en una matriz cómo nosotros tenemos planificados hacer el control de los peligros que ya identificamos. Bien sea por el establecimiento de las medidas de control que se establecieron en el análisis de peligro, en las diferentes etapas en las cuales nosotros identificamos un punto crítico de control. O sea que nosotros vamos a realizar un plan de control de peligro o un plan HACCP básicamente para donde se identificó los puntos críticos de control. Alejandro, te voy a pedir por favor que me silencies el audio de la el de la computadora, por favor. Voy a salir por el del celular porque me está presentando muchas fallas también. Me comunica. ¿Listo? Prueba a ver, Carlos. Silenciaste el del celular. Yo creo que ya. Hola. Te escucho. Ahora. Perfecto, perfecto. ¿Ustedes escuchan a Carlos sin ningún problema? María nos dice que perfecto. Igual Lilia. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Me escuchan ustedes? Correcto. Bien. Entonces, este plan de control de peligro vamos a realizar, como les comenté, en los puntos críticos de control que se hayan identificado. Y obviamente, estos puntos críticos de control nos van a referenciar
que van a estar relacionados al plan de control, vamos a tener que establecer límites asociados a los puntos a tener que establecer procedimientos de seguimiento para los límites críticos que ya hemos establecido en este plan de control de peligro, con acciones que tengamos que hacer en función de que exista una desviación y de se cumpla o no esos límites críticos, a establecer autoridades y responsabilidades asociadas a ese control y a ese seguimiento, y obviamente vamos a tener que establecer registros para poder tener la evidencia de que está realizando el control. Bien. Es importante que nosotros en cada punto crítico de control establezcamos límites críticos, y esto está ya asociado básicamente al principio 3. Estos límites críticos básicamente son criterios que permiten distinguir entre lo aceptable y lo inaceptable. Andrew, perdón, ese imagen que se está presentando allí, ustedes lo logran ver en su pantalla. Y bueno, entonces al nosotros establecer estos límites críticos, nosotros vamos a ver qué es lo que tiene que estar dentro de ese límite crítico establecido. Un límite crítico básicamente representa la línea decisora que se utiliza para jugar si una operación es produciendo productos inocuos. Y quiere decir esto, que nosotros al establecer límites críticos, vamos a establecer un poco en donde nosotros debemos decir que nuestros equipos, nuestros procesos están operando y que se tiene que mantener dentro de esos rangos para que pueda salir inocuo. Obviamente esto tiene que estar basado en especificaciones científicas, técnicas, que más adelante vamos a ver sobre qué fundamenta el establecimiento de límites críticos. Básicamente los límites críticos están relacionados a la medición de temperatura, tiempo, pueden ser tiempo mínimo de expedición o tiempo en el cual debe estar un producto en un determinado rango de temperatura, dimensiones físicas del producto, puede estar asociado a eso también, actividad de agua, nivel de humedad, entre otros aspectos que puedan estar asociados al control del proceso y al control del peligro. Los límites críticos deben estar bajo la responsabilidad de que operan los procesos y básicamente estas personas que están encargadas de regular el control de los alimentos son las que tienen que compartir la información para establecer los límites críticos. ¿Por qué? Porque estas personas que están a diario en el proceso son las que conocen, son las que tienen de cómo se comporta el proceso y adicional a eso también tienen la formación y la capacitación para hacerlo. Los requisitos de tiempo, de temperatura en tratamientos térmicos, tales como pasteurización o autoclavado, estos son posibles límites críticos que pueden estar asociados al control de un peligro. El número máximo, el tamaño de los contaminantes físicos también, los residuos químicos también. Entonces es importante que nosotros consideramos todas estas cosas al momento de establecer estos límites críticos. Básicamente, los límites críticos se fundamentan en la exigencia de las regulaciones gubernamentales, en las normas de la empresa, en la observancia de principios fundados en datos científicos, estar asociados a normas técnicas asociadas a la elaboración del producto, pueden estar asociados a
requisitos o parámetros se establezcan por nuestros clientes también. Es importante los requisitos del cliente, así que todo está relacionado al establecimiento de los límites. Importante, bueno, que quienes estén a cargo de determinar los límites críticos conozcan bien el proceso y las regulaciones legales y comerciales que se aplican al producto, así como también de forma especial los requisitos del cliente, porque bueno, puede que estén asociados también al requisito del cliente. Entonces, al establecer límites críticos, nosotros vamos a utilizar publicaciones científicas, resultados de investigación, requisitos y directrices reguladas, especialistas cuando sea necesario. Les comenté que dentro del equipo HACCP se puede ingresar personas eventuales de que sea necesario para establecer límites críticos, se incluya especialistas para poder, o expertos para poder establecer estos límites críticos dentro de los controles establecidos para estos peligros que identificaron. Entonces, pueden ser especialistas expertos en tratamientos térmicos, consultores, bromatológicos, microbiológicos, fabricantes de equipos, especialistas en seguridad. Todo es posible. Hay que tener en cuenta estudios experimentales, por ejemplo, experimentos que realiza la misma empresa en el proceso de investigación y desarrollo, o de forma adicional para establecer un control de proceso. Eso también se puede establecer como fundamento, pero debe estar bien estructurado, bien estructurada esa evidencia. Estudios que se contraten, bien sea pues, nosotros ingresamos pacientes o damos el acceso a convenios con universidades. Esos estudios que se realizaron están fundamentados y asociados con el plan HACCP y con el control de peligros, también pueden servir como fundamento, como base para establecer los límites críticos. Si no se dispusiera de la información necesaria para establecer un límite, habría que seleccionar un conservativo, un límite reglamentario e indicar justificación. En este caso, a lo referente a la empresa, haciendo referencia que se está utilizando para ese fin, ¿no? Estos materiales pasan a formar parte integral de la documentación de apoyo del sistema HACCP. Y es importante, todo lo que nosotros utilicemos para fundamentar crítico forma parte de la documentación de apoyo, es decir, que forma parte de los registros. Y esto se debe conservar. Eso deben tenerlo en cuenta. Debemos conservar registros asociados a publicaciones científicas, a requisitos y directrices. Eso se debe tener. Y obviamente, estos límites críticos deben documentarse, deben mantenerse, es decir, que debe generar un documento en donde nosotros digamos que estos son los límites críticos, esto tiene que ser aprobado, y entonces básicamente nosotros debemos el mismo documento que está soportado el establecimiento de ese límite crítico. La norma ISO 2000 nos dice que el límite crítico es un valor medible que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad. Y básicamente nos dice que deben especificar límites críticos en el caso de los PCC relacionados con la norma ISO 22000 y los criterios de acción para los programas de requisito operativo. Es decir, que si entonces en nuestro sistema plan HACCP y un PPRO, nosotros debemos hacer criterios de acción para el PPRO. Ahorita vamos a ver cuáles son los criterios de acción. Los límites críticos se establecen para determinar si un PCC permanece bajo control. Cede o no se cumple un límite crítico, los productos afectados se manipulan, productos potencialmente no inocuos. Cuando nosotros establecemos un límite crítico, voy a dar un ejemplo común, la pastación de la leche que se tiene que realizar a 72, mínimo a 72 grados por 15 segundos, si la leche tenemos un registro en donde la pasteurización de esa leche no hizo a 72 grados centígrados por 15 segundos, sino que se hizo a 71 grados centígrados por 15 segundos, y allí hay una que cede el límite que nosotros establecimos como límite mínimo, como criterio mínimo de pasteurización. Básicamente, esa leche que se pasteurizó puede ser potencialmente un producto inocuo, porque no estamos garantizando que el tratamiento térmico aplicado se cumpla y que posiblemente pueda haber supervivencia de microorganismos
en la leche de microorganismos patógenos. Entonces, hay que identificar ese producto como potencialmente no inocuo. Cuando nosotros establecemos los límites críticos, esos límites críticos deben ser medibles. La conformidad con los límites críticos debe asegurar que no se exceda el nivel aceptable, y eso debe cuidarse dentro de la organización. Los criterios de acción para los programas de requisito operativo también deben ser medibles y pueden ser observables también, porque puede estar el requisito operativo, puede estar el control de ese requisito operativo, puede estar asociado a la observación del comportamiento de eso. Como nos explicaba en la sesión pasada, que los empaques estén bien sellados, puede estar asociado a eso. Entonces, puede ser observable. La conformidad con esos criterios de acción debe contribuir a la garantía de que no se exceda el nivel. Y obviamente, allí la máquina puede estar trabajando en un rango de parámetros que nos puede orientar a que se está haciendo el control de ese programa operativo, pero lo que nos puede dar también que se haga o no el control puede ser la visibilidad de que esté sellado o no esté bien sellado o no esté sellado. Entonces, la razón de determinación de todos esos límites críticos o criterios de acción se debe ver como información documentada. Los criterios de acción son las especificaciones medibles o evaluables para el seguimiento de un requisito. Y un criterio de acción se puede establecer para determinar un PPO, permanece bajo control y distingue entre lo aceptable, y básicamente es que el criterio cumpla o logre lo que significa que el PPRO esté operando como está previsto, como está diseñado en la HACCP, o puede ser lo inaceptable, que es que el criterio no se cumpla y no se lee lo que está plasmado en el plan HACCP, y entonces no se tiene o ese establecimiento, así como está previsto. Entonces, hacia eso se relacionan los criterios de acción, y los criterios de acción son para los PPRO, y los límites críticos son para los puntos críticos de control. Entonces aquí tenemos básicamente algunos ejemplos de límites críticos. Vean acá que están los patógenos, los peligros, los puntos críticos de control identificados y los límites críticos asociados. Aquí hablábamos, por ejemplo, de la pasteurización, 72 grados centígrados, 15 segundos, y eso es básicamente para el control de patógenos bacterianos no esporulados. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. No esporulados, en el caso de los que trabajan con leche, porque los esporulados se destruyen a temperaturas de esterilización y esterilización comercial. Hablamos de 120 grados centígrados, y básicamente aquí estamos perdiendo, para los que producen queso, una cantidad de proteínas importantes, y esto está perjudicando el rendimiento. Entonces hay que cuidar mucho cuando establecemos también los límites críticos. Por ejemplo, fragmentos metálicos del producto, por roce de metal con metal dentro del equipo. Bueno, entonces para el punto crítico establecimos que el proceso de detección de metales, y el límite crítico es que fragmentos metálicos superior a 0.5 milímetros, que es lo que está la máquina. Entonces, los límites críticos pueden estar asociados también a la reacción de la máquina. La máquina pronto pueda detectar, en el caso de tamaños superiores a 0.5 milímetros. Bueno, entonces hay que tener en cuenta de que tenemos un peligro que se puede controlar a través de ese nivel según la máquina que tenemos. ¿No? Los patógenos bacterianos, en caso de en el lomo secado, y básicamente aquí trabajamos que el límite crítico es la cantidad de agua, y que debe estar por debajo de 0.85 para controlar la proliferación de algunos productos secos. ¿Ves? Puede ser el exceso de nitrito, que es conservante en el caso de embutidos o productos, de productos embutidos, de curado, de salmuera, se utilizan. Entonces, el máximo permitido puede ser hasta 200 ppm. Puede resultar lo mismo con el metafito de sodio en el caso de los camarones,
Entonces hay distintos, obviamente, hay distintos límites. Los límites críticos se basan por especificaciones de equipo, también hay que tener en cuenta. Los límites críticos operativos. Y aquí hay una diferencia entre el límite crítico, ¿verdad?, establecido, criterio de norma, y límite crítico operativo. Que básicamente, estos límites críticos operativos están en la operación. Están asociados a la operación de interna de la empresa. Y es que cuando yo establezco los límites críticos normales, los que me manda a establecer el sistema HACCP, puede ser que dentro de la organización establezcamos un rango para asegurar que no sobrepase o que las estadísticas que tenemos, si nuestros límites críticos o nuestros les tienden a sobrepasar los límites críticos, bueno, nosotros debemos cerrar un poco más, o hacer más rígido esos internos para que se mantenga de los límites permisivos establecidos como límites críticos. Entonces a eso los llaman límites críticos operativos. Aquí nos dice que cuando estos límites críticos operativos suelen ser más restrictos y se establecen al nivel en el que se alcanzaría antes de que infrinja en el límite crítico, de que se supere el límite crítico. Es decir, que tiene por objeto impedir la adhesión de los límites críticos normales, estos límites críticos operativos. Lo debemos establecer dentro de nuestro plan HACCP, sí lo podemos establecer. Vamos a estudiar la estadística entonces, límites críticos operativos, que así nos da un poco el comportamiento del proceso. ¿Por qué establecer límites críticos? Básicamente por razones de calidad, en el caso de ejemplo, de temperaturas de cocción superiores al desarrollo del sabor textura del producto, para evitar que se sobrepasen los límites críticos, específicamente utilizando una temperatura de cocción superior al límite crítico que alarma, y es importante que esto se estudie bien, porque esto puede advertir al operario que la temperatura se está acercando al límite crítico y que necesita un ajuste. ¿Por qué también podemos establecer un límite crítico operativo? Bueno, porque podemos considerarle normal, por ejemplo, si el aparato de cocción tiene una variabilidad de grados centígrados, fijarle la temperatura menos 2 grados centígrados por encima del límite crítico para evitar que éste sea sobrepasado. Entonces, en cuenta eso, por ejemplo, como en el caso del detector de metales que detectaba tamaños superiores a 0.6 milímetros. Entonces hay que tener en cuenta allí, vamos a fijar nuestros límites críticos operativos para que no podamos infringir en el límite crítico establecido. Posiblemente el proceso requiera un ajuste cuando se exceda el límite operativo. Entonces, estas acciones se denominan ajustes de proceso y el fabricante debería efectuar estos ajustes para impedir la pérdida de control y la necesidad de deshacerse de productos, porque eso serían pérdidas para la organización. Podemos ver algún ejemplo de límites críticos en el caso de la acidificación. Nos da un límite crítico normal de un pH 4.6. Puede ser nuestro límite operativo, bueno, 4.3. Secado, aquí digamos que debe tener una cantidad de agua como límite crítico 0.84. Bueno, nosotros vamos a establecer el límite operativo 0.80 para que los límites, los controles rigurosos que nosotros establecemos nos mantengan dentro de límites críticos establecidos. Y aquí vemos un ejemplo de forma gráfica entre los límites críticos y límites operativos que básicamente los ajustes se dan al sobrepasar esos límites operativos. Es donde nosotros hacemos ajustes de proceso. Cuando sobrepasa el límite crítico, lo que hacemos es establecer una acción correctiva o una medida correctora, que tiene el significado, solo que para el CODE, para la FAO, en vez de acción correcta, ellos la denominan medida correctora. Pero es básicamente lo que tiene que hacer. Cuando nosotros pasamos los límites operativos, hacer ajustes en el proceso para que el producto permanezca inocuo, pero cuando nosotros sobrepasamos los límites críticos, entonces lo que tenemos que establecer son acciones correctivas. Y ahorita vamos a hablar un poco de cuándo se establecen acciones correctivas. Pasamos entonces al principio 4, es establecer un sistema de vigilancia, un sistema de monitoreo para cada dato crítico de control.
teniendo en cuenta que para cada punto crítico de control nosotros debemos establecer límites críticos. Una vez que se establecen los límites críticos, procedemos a establecer el sistema de vigilancia o el sistema de seguimiento del sistema de vigilancia. La vigilancia nos da el códex que llevará a cabo una secuencia planificada, observaciones, de mediciones, de qué, de los parámetros de control que se hayan establecido para evaluar si un PCC está bajo control. Veo que me están dando. Vamos a ver, María, ¿escuchas bien? Se escucha Carlos, algo. o sea, se escucha Vamos a como que establecerlo de hablas nuevo, y Alejandro, ¿te parece? parece que estuvieras hablando con un radiotransmisor. Se escucha algo distorsionado, Carlos. O sea, se corta a veces con tu discurso, o tu explicación, a veces se corta un poco la conexión. Bueno, creo que ahora sí se perdió la conexión con Carlos. Ya está volviendo a entrar, ya está volviendo a entrar. ¿Me están escuchando bien ahora? Sí, perfecto. ¿Ustedes Ok. participantes lo escuchan? Sí. Buenísimo. Perfecto. Continuamos entonces, Alejandro. Sí, continuamos. Bien, entonces, bueno, al establecer esa vigilancia, básicamente decimos que la vigilancia es la medición y observación programada de un punto crítico de control en relación con los límites críticos. O sea que tiene que estar relacionada a eso. La vigilancia no va a estar relacionada a cosas, no va a estar relacionada a un programa prerequisito, como las buenas prácticas, no, sino que es a un PCC. PCC o un PPRO, ¿ok? PCC o PPRO. PPR no, sino PPRO, programa prerequisito. Los procedimientos de vigilancia deben ser capaces de detectar la falta de control en los PCC y, consiguiente, es importante que se especifiquen detalladamente el momento, la persona, quien va a ejecutar esa vigilancia. El sistema de vigilancia debe medir el grado de eficacia que era en el PCC, es decir, que nos tienen que dar una de tendencia de ese comportamiento de cómo está operando el crítico de control. Nos tiene que determinar en qué momento el nivel de funcionamiento del sistema está provocando una pérdida de control bien, y esto nos esté llevando al peligro no se esté controlando, y puede tiene otro objetivo importante, establecer registros que reflejen el nivel de funcionamiento del sistema en los puntos críticos de control. Esto con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de cumplir los requisitos del plan HACCP que nosotros hemos establecido. Entonces, nuestro proceso de vigilancia y esos registros tienen que ser fidedignos y que actúan en las distintas fases del proceso en los cuales nosotros identificamos esos PCC, permiten al fabricante mostrar que se está dando cumplimiento al plan HACCP. Ojo, quiero diferenciar entre plan HACCP y sistema HACCP. El plan HACCP es lo que vamos a construir ahora. Sistema HACCP es un todo, es el compendio de todo. ¿Ok? Plan HACCP está relacionado a 4 principios del sistema HACCP. A 5 principios del sistema HACCP. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. El establecer un sistema de vigilancia y monitoreo nos dice que hay muchas maneras de nosotros poder vigilar esos límites críticos, y eso es cierto. Nosotros, cada operación es distinta, el proceso es distinto, y por eso obviamente de distintas formas de vigilar el comportamiento del proceso. Esta vigilancia puede llevarse adelante sobre una base continua o por lotes. Y esto va a depender
la operación del proceso. Y lo que ejecuta. ¿Te parece? A ver, se diferencia el sistema ASAP y sistema de inocuidad. Bien, es una pregunta muy buena, María, vamos a contestarla en este momento para que podamos contar y no exista duda. El sistema HACCP es un sistema de control de proceso, ¿verdad? Pero que se basa en la operación. Entonces, no comprende un sistema de inocuidad completo, porque el sistema de inocuidad completo tiene otros elementos que son muy importantes para generar la inocuidad dentro del sistema, dentro de la organización. Es decir, el sistema HACCP está abocado a la operación. Ahora, un sistema de inocuidad está abocado hacia todos los procesos que integran la organización y con otros elementos que más adelante los vamos a ver, que son elementos de apoyo, que algunos los vamos a estudiar, son importantes, otros no porque no están dentro del tema, pero que se tienen en... Bien, entonces, continuamos. La vigilancia POTE es el grado y frecuencia que deberían ser suficientes para garantizar que el proceso está bajo control. Es decir, que nosotros vamos a producir y entonces vamos a hacer los controles para un control para el lote 1 y un control para el lote 2 y un control para el lote 3. La vigilancia continua, a diferencia de la vigilancia POTE, está planificada para desviaciones de los niveles fijados, lo que permite corregirlas y prevenir que se pasen los límites críticos. Si ustedes me preguntan cuál de las dos es más conveniente, yo recomiendo la vigilancia continua, porque nosotros tenemos mayor información y comportamiento en nuestro proceso, a diferencia de la vigilancia por lote. Entonces, cuando la eficacia de la vigilancia es mayor, se verá menos afectado producto cuando hay una pérdida de control en el punto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más atentos, a diferencia de que si es una vigilancia por lote, yo hago un solo control, una sola medida, y entonces al hacer una sola medida, esa medida si me dio errónea, quiere decir que todo el producto está erróneo. Cuando yo hago vigilancia continua, no, puede que sea del producto, que bien, pero después de que el equipo empezó a presentar fallas, voy Lilia con tu pregunta, el equipo presentó fallas, existe la desviación. Entonces, cuando tenemos mayor vigilancia, el tema que nosotros estamos implementando, obviamente se va a ver menos afectados en la pérdida de control. Voy con tu pregunta, Lilia. ¿Se puede igual aplicar los tipos de vigilancia? A ver, Lilia, ¿puedes especificarme un poco la pregunta? ¿Se pueden aplicar los tipos de vigilancia? Carlos. Ya, estos dos tipos de vigilancia por lotes sí se pueden aplicar. Sí, perfectamente, Lilia. Sí se pueden aplicar. Obviamente que la vigilancia trae muchísimo más beneficios que la vigilancia por lote. E incluso nosotros, en un lote de productos, nosotros podemos establecer vigilancia continua. ¿Por qué? Porque puede que durante la producción de lote, porque hay empresas que elaboran ahí por temas de pedido y todo lo. En este caso hablamos de empresas de empaque, hablar de empresas de alimentos para animales, las empresas de alimentos y empresas que siempre están trabajando de forma continua, obviamente. Para poder diferenciar su opción establecen lotes, pero los controles son continuos. Entonces, aquí hay un poco de diferencia, se pueden establecer ambos. Al que la organización genere un beneficio, es el que se establece. Yo, por mi experiencia, he recomendado siempre la vigilancia continua, porque vigilancia continua nos está dando. Entonces nosotros podemos ver el comportamiento del proceso. Incluso cuando nosotros tenemos el histórico, el comportamiento se nos puede decir que a futuro nosotros, ese punto crítico puede bajar
PRO. ¿Ves? Y no a un punto crítico. ¿Por qué? Porque el comportamiento de nuestro proceso y el histórico de ese comportamiento nos dice que ya a futuro puede que no sea un crítico de control, sino que se controle, que sea un punto de control o PRO, pero que ya no está tratado con tan criticidad a lo largo de la historia de la fabricación del producto, tenemos la evidencia de que no se ha nunca sobrepasado los niveles críticos establecidos. Entonces, ahí tenemos que jugar con las estadísticas, por eso les comentaba, cuando se tenía que reunir el equipo se reúne constantemente porque todo esto, el equipo está estudiando, el equipo está analizando el resultado de los controles de proceso, controles de los límites críticos. Entonces, cosas como estas son decisiones tomadas del equipo, que obviamente tienen que ser aprobadas por la dirección, pero se toma el equipo y que se fundamenta en los históricos y en el estudio del comportamiento del proceso. Entonces, cuando nosotros establecemos un sistema de vigilancia, en la mayoría de los procedimientos de vigilancia, esos PCC, se necesita que los controles sean rápidos. Aquí entra lo que en clases anteriores, en las sesiones anteriores, le decía, donde aquí los ensayos microbiológicos no tienen vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los ensayos microbiológicos son ensayos tardíos. Entonces nosotros no podemos tener control de un proceso con un análisis microbiológico que mínimo puede durar 24 horas para que pueda salir un resultado. Mínimo para que salga el resultado. Pero para que ese resultado sea totalmente verídico, por decirlo así, o sea, se tiene que esperar un promedio de 48 horas de el microorganismo se haya reproducido en su fase de crecimiento exponencial. Entonces, aquí no tiene cabida para el control de proceso, tiene cabida el análisis microbiológico. El análisis microbiológico lo utilizamos para verificación o comprobar, bueno, la verificación es comprobar, para comprobar que lo que nosotros establecimos, controles de esos peligros, se están cumpliendo de forma acta. ¿Con qué? Con un análisis determinado, con un análisis de proceso, pero no tiene que ver nada con control de con el establecimiento del sistema de vigilancia. Entonces no permitimos tiempo de ensayos analíticos prolongados. ¿Por qué? Porque si los ensayos analíticos tardan mucho, el proceso puede variar, puede haber variaciones características del producto, de la calidad, en parte microbiológica, no nos interesa que el proceso se comporte de esa manera. Está bien, María. Va a estar cargada por el Classroom, por allí la puedes ver. Entonces es importante también y es todo equipo de vigilancia esté bien calado para garantizar la precisión de las mediciones. Y aquí entonces ten en cuenta que se necesita un procedimiento que nos determine el control de las mediciones y el control del seguimiento. Es decir, tenemos que tener un procedimiento para la verificación de equipos. Calibración de equipos. Tiene que documentarse. Obviamente, se suelen preferir mediciones físicas y químicas en el sistema de vigilancia y las observaciones visuales a los ensayos biológicos. Okay. Observaciones visuales. Cuando nosotros vamos a establecer un sistema de vigilancia, los recopilados deben ser examinados y evaluados por las personas competentes, con los conocimientos y con la autoridad dentro de la organización como para ejecutar acciones correctivas, correctoras cuando proceda, es decir, cuando se sobrepasen los límites críticos. Esta responsabilidad de vigilancia debe estar bien descrita, bien definida y obviamente tiene que proveer capacitación para aquellas personas que no tienen responsabilidad pero que no tienen las competencias. Estas personas tienen que ser imparciales en el desempeño de la tarea y deben básicamente mantener informes precisos de esa actividad de vigilancia del cada punto crítico de control. Es una tarea muy importante que se tiene que tener en cuenta porque a veces ponemos a personas a vigilar procesos que no tienen conocimiento, de equipos que no tienen conocimiento del funcionamiento de máquinas, conocimiento del comportamiento del proceso, de la elaboración del producto y estamos cometiendo un error bastante grave. El peor de los casos es que un procedimiento de vigilancia indique que se ha sobrepasado un límite crítico, lo que significa
que hay una pérdida de control del punto crítico de control. Esto se considera como una lesión que puede dar lugar a un peligro o a un producto para la salud. ¿Y qué se tiene que hacer? La inmediata identificación y control de ese producto afectado, en donde nosotros vamos a identificar, mientras hacemos los análisis posteriores o acciones correctivas, como producto potencialmente inocuo. Así se indican. Cuando nosotros, desde el punto de vista de calidad, nosotros decimos, bueno, esto es un producto no conforme, ¿verdad? ¿Por qué no está cumpliendo con los criterios y con los requisitos establecidos? Bueno, nosotros lo vamos a llamar producto potencialmente no inocuo. Porque posterior a ello una serie de pasos para determinar si realmente está inocuo o no está inocuo. Entonces, por eso es potencialmente no inocuo, o sea, está la probabilidad allí. Puede existir un 60%, 80% de probabilidad de que no esté inocuo. Entonces, bueno, eso se denomina esa. Y obviamente, la adopción de una correctiva o una factura, como les quieran llamar ustedes bien. Entonces, básicamente tenemos que tener en cuenta ese aspecto. El establecer un sistema de seguimiento para los PCC y para los PPRO nos dice que en cada punto crítico de control tiene que establecer un seguimiento, ¿verdad? La combinación de esas medidas de control, esta fuente la estamos tomando ISO 22000 para evitar toda falla, permanencia dentro de los límites críticos. El sistema de las mediciones, estas mediciones estén bien programadas y que se relacionen con límites críticos. O sea, todo es sistemático, todo es sistemático. Una cosa se relaciona con la otra y una cosa posterior a la otra. Para cada programa de prerequisitos activos se tiene que establecer un sistema de seguimiento para la control o combinación de medidas de control en caso de detectar el incumplimiento del criterio de acción, no del límite crítico, es el criterio de acción. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos ese seguimiento? Mediciones, observaciones que tienen resultados dentro de un periodo de tiempo adecuado, que los métodos de seguimiento o dispositivos utilizados se calibren, estén teniendo correctamente, que tenemos que hacer seguimiento, bueno, de que los métodos de calibración aplicables para los PPO, para los PCC también, esos métodos sean equivalentes y estén orientados a la verificación de las mediciones observables y sean confiables, que exista una frecuencia de seguimiento, que el seguimiento genere resultados, que se hayan de establecer responsabilidades y autoridades relacionadas al seguimiento, responsabilidades y autoridades relacionadas al seguimiento estén relacionadas bien con la evaluación, ¿okay? Que nosotros evaluemos responsabilidades o resultados. En cada PC, el método y la frecuencia de seguimiento deben ser capaces de detectar afortunadamente toda falla en caso de permanecer dentro de los límites críticos. Y cada PPRO y de frecuencia de seguimiento debe ser proporcional a la probabilidad de falla y la gravedad de las consecuencias. Fíjense un poco la diferencia. Oportunidad de toda falla para permanecer dentro del límite crítico en el caso de los límites críticos, ¿verdad? Y para los PCC y para los PPRO, la probabilidad de falla y gravedad de consecuencias. Eso nosotros debemos determinar. Cuando el seguimiento, un programa de prerequisito operativo, datos subjetivos de observación, como por ejemplo inspección, el método debe ser respaldado por instrucciones de trabajo, instrucciones de seguimiento, especificaciones que estén bien detalladas y que se vayan cumpliendo paso a paso. Básicamente, las instrucciones generen un registro para poder tener evidencia de que se realizó ese seguimiento o ese visual para el caso de los programas de requisito operativo. Entonces, nuestro sistema de vigilancia va a estar fundamentado en aspectos importantes. Primero, ¿qué vamos a vigilar? Segundo, ¿cómo lo vamos a vigilar? Eso va a ser. Lo tercero es la frecuencia de vigilancia y lo cuarto, ¿quién va a ser la persona encargada de efectuar vigilancia? Entonces, ¿qué vamos a vigilar? Medición del tiempo y temperatura o tratamiento térmico, medición de temperatura de almacenamiento frío, medición del pH, medición de la actividad de agua, el visual,
de las latas selladas, item visual, de empaquetados. Entonces ahí tenemos que nosotros establecer el qué vigilamos. El PCC es en la pasteurización, vigilamos tiempo y temperatura. Y establecemos el rango y el rango de temperatura. Nosotros vamos a vigilar empaques sellados, entonces nosotros terminamos empaques correctamente sellado. Y si nosotros tenemos un criterio de operación para ese empaque sellado, nosotros establecemos ahí qué vamos a vigilar, que esté bien cocido, que no esté bien cocido, que esté bien pegado, todo eso ahí en el qué vigilar. Es importante tener presente en esta fase que los procedimientos de vigilancia pueden determinar si se están respetando los límites críticos operativos en vez de los límites críticos, de forma que el fabricante para introducir los ajustes necesarios en el proceso. Y esto es muy importante. Cuando nosotros establecemos vigilar, tenemos que decir si es temperatura y nosotros dijimos, por ejemplo, una cocción de 85 grados centígrados, nosotros establecemos como límite operativo 87. Entonces nosotros tenemos que establecer que es un límite operativo en ese que vigilar, porque puede que nosotros entremos a auditoría, el auditor se confunde, y el límite que está relacionado al límite crítico, y no, es un límite operativo, nosotros establecimos para que no sobrepase el límite crítico. Tenemos que establecer bien esa diferencia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, el cómo hacer la vigilancia, es preciso que el equipo de medición esté bien seleccionado, bien calibrado, y pueden ser esos equipos, termómetros, relojes, básculas, medidores de H, medidores de actividad de agua, equipos de análisis químico también es posible. Los operarios deben ser capacitados en el uso adecuado de esa vigilancia, debe proporcionar una descripción clara de cómo se debe hacer la tarea. Los detalles deben ser pendientes al tipo de vigilancia que se va a ejecutar. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Esa frecuencia de vigilancia, ¿cada cuánto lo vamos a hacer? Como les dije anteriormente, puede ser continua, puede ser discontinua. Por lote nosotros lo establecemos, se tiene que decir cada cuánto vamos a efectuar la vigilancia. Va a ser de forma periódica, va a ser por lote, donde van a estar que los resultados obviamente establecidos adopten esas medidas apropiadas, que el tiempo que transcurra entre una y otra comprobación nosotros lo determinemos. Eso es importante, ya que eso está directamente relacionado con la cantidad de productos que puede ser afectado por una desviación del límite crítico. ¿Quién va a efectuar la vigilancia? Bueno, lo va a designar el equipo HACCP, el equipo de inocuidad. Entonces, pues personal de línea de producción, operarios de equipo, supervisor, personal de mantenimiento, personal de aseguramiento de la calidad, descrito según lo que establece el equipo HACCP, pero es muy importante que esa persona que va a efectuar vigilancia reciba capacitación adecuada, capacitación técnica, conozca totalmente la importancia de la vigilancia, entienda, la internalice, que tenga fácil acceso a de la actividad que debe vigilar, que no vamos a poner una persona que empaque a que vigile acá en el área de producción, de elaboración, la diferencia, tiempo, movilización, postar. Que se documente de forma precisa como está haciendo la vigilancia, que tenga autoridad para adoptar alguna medida, una acción en caso de que exista una desviación, que se informe, que tenga esa autoridad también para informar de inmediato al supervisor o a la persona que se designe que debe estar informando si hay una desviación. Que esté responsable, informe inmediata de cualquier hecho inusual, de una desviación del límite, porque se puede asegurar la posibilidad de introducir ajustes dentro del proceso para que se cumplan y el producto sea que permanezca inocuo. Debe adicional a ello, debe registrar todos los documentos con los resultados de vigilancia y los sucesos que se hayan producido en relación a esa vigilancia, y que todos esos registros y documentos relacionados con la vigilancia de un punto crítico de control deben estar firmados también
por uno más responsables de la revisión en la empresa. Es decir, que no solamente por aquella persona que lleva el control, sino que el equipo que esté HACCP debe obviamente firmar bien que se ha revisado esos controles. Aquí quiero, terminamos el principio 4, quiero ver si tienen algunas dudas, cómo vamos, ya nos quedan un poquito de tiempo, ya estamos básicamente terminando con la capacitación, quiero ver cómo, quiero ver que hayan entendido hasta ahora la temática. Aquí Lilian, perdón, ya te ayudo. Carlos, en este proceso de vigilancia y según la necesidad de la desviación, hay que levantar no conformidades. Bien. Eso lo vas a establecer tú basado en acciones correctivas. Lo tengas dentro del sistema. Normalmente es que sí se levantan conformidades, pero esas no conformidades deben atenderse de forma inmediata, porque recordemos que estamos trabajando con alimentos. Entonces, el alimento puede ser perecedero. Debemos actuar de forma rápida ante esas desviaciones. Nosotros debemos levantar no conformidades al existir una acción. Y obviamente cuando nosotros levantamos esa no conformidad, eso nos conlleva a hacer estudio de esa no conformidad. ¿Cuál es la no conformidad? Bueno, que nosotros debemos estudiar la causa raíz de por qué se originó. Y esa no conformidad se tiene que levantar para que haya un estudio minucioso del por qué se genera la no conformidad. Y después de eso se le hacen sus acciones correctivas. Lilia, para aclarar tu duda, sí se deben levantar no conformidades. Sí se deben levantar no conformidades dentro, al existir alguna desviación. Es más, a ver, para aclarar un poco, es más sistemático, es más idóneo, porque si se hace una desviación, no hay un levantamiento, una no conformidad, no puede estar incurriendo en que puede estudiar y que la desviación pueda presentarse posteriormente. ¿Eso por qué? Porque no está estudiando el porqué de la desviación. Entonces sí hay que levantar por desviación y es una no conformidad que se tiene que levantar al proceso y no quien ejecuta el control, a menos que la no conformidad esté asociada a quien ejecuta el control. Tenemos que saber diferenciar a quien nosotros levantamos esa no conformidad. Hablamos entonces de establecer acciones correctivas. Que el principio 5, que es el sistema HACCP. Esta acción correctiva es una acción que adoptar cuando los métodos, o cuando el resultado de la vigilancia de esos puntos críticos son los 10 códigos. Entonces, ese control está relacionado, considera con una desviación de un índice crítico para un tipo de control. Y esos procedimientos frente a una desviación con un conjunto de medidas predeterminadas, documentadas. Es muy importante eso, que estén documentadas, que debe ponerse en práctica cuando se produce la adopción de una o más medidas para controlar el producto no apto y corregir la causa. Es importante eso. El control producto incluye la adecuada identificación, control y retirada del producto. El control y la retirada del producto afectado, las acciones correctivas adoptadas deben anotarse en un registro correspondiente y luego activarse. Y aquí estamos hablando de que esto forma parte de la no conformidad, ¿te das cuenta? Entonces, las desviaciones en cada PCC pueden ser muy diversas, por ese motivo tal vez resulte necesario poner en práctica más de una acción correctiva por cada PCC. Lo responsable es vigilar cada punto crítico de control, las medidas correctoras pertinentes cuando ocurre una desviación. Puede ser una, puede ser varias, porque nosotros estudiamos en esa conformidad. Okay. Y hacia dónde nos debe orientar las acciones correctivas. Bueno, esas acciones correctivas nos deben orientar, a que se elimine la causa raíz del problema.
diferencia. Ahorita la vamos a ver entre acción correctiva y corrección. Vamos a ver, pero cuando nosotros adoptamos acciones correctivas, eliminamos la causa raíz. Cuando hacemos no eliminamos la causa raíz. Entonces, los procedimientos para adoptar acciones medidas correctoras, así como la principal razón en práctica el sistema HACCP es prevenir la aparición de esos problemas. La acción correctiva tiene el fin de evitar una desviación PSC. Como les digo, una desviación posterior, ¿ok? Cuando nosotros implementamos acciones correctivas. Deben adoptarse después de que ocurra una desviación, garantizar la inocuidad del producto, prevenir que la desviación sea recurrente. Por eso les dije, cuando nosotros adoptamos acciones correctivas, eliminamos las y no volvemos a ver esa desviación. Si hacemos corrección, esa desviación se puede hacer presente nuevamente. Entonces, esos procedimientos que están a las medidas correctoras son necesarios para identificar la causa del problema. Es decir, que la acción correcta elimina la causa raíz o identifica la causa raíz. Y basado en la identificación de esa causa raíz, es que nosotros podemos establecer acciones correctivas para que se elimine la causa raíz. De resto, porque si la medida correctora no se opta para evitar la causa de la desviación, esta podría volver a ocurrir, lo que yo les dije. El programa de acción correctiva del productor debe incluir los siguientes elementos. 1. La investigación para determinar la causa del desvío. Esto lo hacemos cuando nosotros levantamos conformidad, establecemos medidas eficaces para prevenir la aparición de una desviación, entonces para ello son acciones correctivas, y verificamos la eficacia de esas acciones correctivas. Entonces eso debe estar fundamentado en un programa de acciones correctivas o en un programa de medida correcta. Fíjense que en el caso de acciones correctivas se deben establecer registros de desviaciones y acciones correctivas. Esos registros de desviaciones son las llamadas no conformidades o levantamiento de no conformidades. Y se debe estar con un registro que permita además el control de los productos afectados por la desviación y medidas correctoras adoptadas. En este caso también se tiene que verificar que el productor ha tenido las desviaciones bajo control y que se ha adoptado las medidas efectivas. Entonces, para desviación, nosotros establecemos código, fecha de producción, motivo de la retención del producto retenido, resultado de la evaluación, firma del personal, eliminación del producto, en caso de que proceda a la eliminación, autorización de esa eliminación. Esto está asociado un poco, Lilia, para seguir aclarando tu duda, la no conformidad, el levantamiento de la no conformidad. Las acciones correctivas van a estar asociadas a lo que se estableció en la desviación. Por ejemplo, la causa de la desviación, ahí las tenemos que establecer. Tenemos que establecerlas para adoptar y corregir la eficiencia. Hay que hacer seguimiento a esas acciones. Hay que establecer una fecha, obviamente, porque estamos hablando con alimentos, no podemos prolongar mucho el acción ante una desviación. ¿Y quién es el responsable de esa acción? Cuando no se cumplen los críticos o los criterios de acción, debemos establecer acciones. Entonces, la norma ISO 22000 dice que cuando no se cumplen los límites críticos, el criterio de acción se debe asegurar que los productos potencialmente inocuos no sean liberados. Segundo, que se identifica la causa de la no conformidad. Y ahí estamos hablando de no conformidad. Por eso es, lo de la norma ISO habla de no conformidades. El Códex, el APAO, hablan de desviación, de levantar documentos que existe desviación. Entonces, la norma dice que eso es no conformidad, levantamiento de no conformidad. Tercero, que los parámetros controlados en el punto crítico, el PPRO, van dentro de esos límites críticos, dentro de esos criterios de acción. O sea que hubo la desviación, pero nosotros debemos orientar a que eso vuelva a su cauce, ¿no? Y que se prevenga la recurrencia de esa desviación o de no conformidad. Entonces, es importante que se apliquen acciones correctivas porque elimina la causa de retiro. Nosotros estamos aplicando. ¿Cuándo el HACCP debe establecer acciones correctivas? Bueno, cuando primeramente el crítico de control no esté controlado, cuando exista tendencia a la pérdida de control, y eso nos da
en los históricos del proceso, comportamiento del proceso. Entonces, cuando nosotros vemos Que el comportamiento del proceso tiende o va a la pérdida de control, obviamente se tienen que establecer acciones efectivas. No podemos esperar a la desviación. Si hay un histórico que ya nos esté informando de cómo se está comportando el proceso, hay que actuar. evidente que la vigilancia demuestra desviación de los PC. Entonces, también se ejecutan acciones o se levantan acciones. ¿Qué es una corrección? Bueno, la norma 22.000 nos dice para eliminar una no conformidad detectada. Pero aquí hay un elemento que nosotros debemos tener en cuenta. Dice, la organización debe asegurarse que Cuando no se cumplen los límites para los puntos críticos o no se cumplen los criterios de acción RO, los productos afectados se identifican en lo que concierne al uso y liberación. Y es que aquí tenemos que mantener y actualizar la información documentada que incluye un método de identificación, evaluación de los productos afectados para asegurar que sea apropiada la manipulación del producto y segundo, que hayan disposiciones para la revisión de las correcciones realizadas. Y aquí, entonces, básicamente decimos que la corrección ataca la no conformidad, pero no elimina su raíz, a diferencia de las acciones correctivas. Aquí, cuando no se cumple el límite crítico de los PCC, los productos afectados identificarse y manipularse nuevamente como productos potencialmente. Se los decía anteriormente. Cuando no se cumplen esa acción para esos programas de requisito, debe darse a cabo lo siguiente. Determinación de las causas. Y tercero, la identificación del producto afectado. Y sobre la evaluación como información documentada. Recuerdo, el término para ISO 9001, 22000, el compendio de normas ISO, el tema conservar está asociado a los registros. Es decir, nosotros debemos tener registros que nos den la evidencia de resultados, de los resultados. Y estas acciones correctivas, según la norma ISO 22000, no sé que las necesidades de acciones correctivas evaluadas, cuando los límites críticos, puntos críticos de control o esos criterios de acción no se cumplen. Y tener, es decir, documentar esa información que especifique las acciones correctivas, que acciones apropiadas para eliminar la causa de la no conformidad para prevenir su recurrencia. Por eso digo, entonces que la acción correctiva elimina causa raíz. Y aquí obviamente tenemos de nuevo bajo control ese punto de control. Para ello la norma nos dice que nosotros debemos revisar conformidad, identificar las quejas del cliente, o sea, todo relacionado, informes, inspecciones, reglamentos. Posterior a ello tenemos una revisión de la tendencia de resultados, debemos determinar las causas de esa no conformidad, determinar o la implementación de acciones, asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Debemos determinar que los resultados de las acciones correctivas tomadas se tengan en cuenta y obviamente hay que verificar esa perspectiva. Entonces, aquí la nos dice el TER, y eso es muy bueno. Entonces, pendiente, tenemos que establecer acciones correctivas. Y básicamente, entonces, esto nosotros elaboramos el plan de control de peligro. Pero, como aquí nosotros llegamos hasta el principio, vamos a ver la matriz hasta. Y aquí vemos que tenemos un punto crítico, ¿verdad? Aquí. Punto crítico, el límite crítico asociado al control del peligro que se está dando, el qué, el cómo, la frecuencia y las acciones correctivas.
acción asociada a eso que estamos estableciendo. Básicamente, ¿qué debemos establecer nosotros siempre? Acciones correctivas. Porque si nosotros aplicamos correctivas, nunca vamos a eliminar la raíz y siempre vamos a tener, la recurrencia de desviación. Entonces, es importante aplicar acciones. Bien, voy a explicar lo que vamos a hacer para darle ronda, la ronda de preguntas a aquellas personas que aún tienen dudas. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer, si logran ver la... Hola. Ok, ya se les cargó, sí. Entonces, aquí tenemos que hacer la actividad asociada a esta masterclass. Vamos a establecer, ¿se acuerdan que ya nos establecimos puntos críticos o establecimos PPRO, ¿verdad? O sus tareas, pero puede que hayan las opciones. Nosotros vamos a establecer límites críticos a estos TC, tomando en cuenta las consideraciones dictadas. Vamos a establecer criterios de acción. Si hay puntos críticos, vamos a hacer límites críticos. Vamos a establecer un sistema de vigilancia para esos puntos críticos y vamos a determinar cuáles serían esas acciones correctivas en caso de que haya alguna desviación de los límites críticos. ¿Ok? ¿Entendido? Y aquí vamos a ver si podemos abrir las caras y la conexión deja. Vamos a abrir las cámaras y la conexión nos deja para, si entendimos. Entonces, ver, alguien que me responda sí, que me diga no. ¿Tienes el micrófono silenciado? Ajá. ¿Me escucha? De nuevo. ¿Me escuchas, Carlos? No estoy escuchando. Ya va. ¿Ya? ¿Sí me escuchan? Ay, tengo un poco de dificultad de escuchar. Es mi señal. Me dice que está inestable. Déjame ver qué puedo hacer para... Ya va, Lilia, dame un chance. Voy a salir y entro. Hola, ¿me escuchan? Correcto, Carlos. Alejandro. Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Ahora sí, Lili, a ver, vamos a escuchar tu duda, tu intervención. Hello. Alejandro, ¿tú me escuchas? Ajá, te estoy escuchando, Lilia, pero acércate un poco más al micrófono. Carlos, una pregunta. Si en el tipo de proceso que nosotros escogimos, el tipo de producto, perdón, para la tarea, y el tipo de producto no establecimos puntos críticos de control así severos, ¿cómo hacemos para, en todo caso, la vigilancia de los puntos críticos? Bien, bueno, yo tengo que revisar sus tareas a ver si está bien, ¿no? Por ejemplo, está bien, o sea, cuando es un producto consumible, pues, por ejemplo, pollo, comida. ¿Tu producto qué es? ¿Tapas plásticas? Sí, nosotros escogimos fue el de las tapas plásticas, entonces no es la elaboración de un producto que amerite tanto niveles de control, sí amerita obviamente, ¿no? Pero puntos críticos de
Marta, tendrías que revisar nuestra tarea, a ver, recibir los batazos, ¿no? Pero a ver que si no hay puntos críticos de control, ¿cómo hacemos con el proceso de vigilancia? Como cuando dice. Bueno, cuando no tienes cuando no tienes PCC, sino que tienes PPRO, también tú estableces un sistema de vigilancia. ¿Sí te acuerdas? Porque tú tienes un criterio medible, ¿verdad? Un criterio medible. Ahora, si recuerdas que yo dije que los PPRO están asociados, o los criterios de acción están asociados a criterios medibles, ¿verdad? Pero también pueden ser observables. Hay las dos formas. A diferencia de los límites críticos que necesariamente tiene que ser medible, porque está asociado a un punto crítico. Pero en el PPRO tú puedes tener criterios medibles y criterios observables. Y obviamente cuando tú vas a observar esos criterios, tú tienes que decir que vas a observar, cómo lo vas a observar, quién lo va a observar, ¿verdad? O sea, tú tienes igual que establecer tu sistema de vigilancia, así como está descrito acá, ¿ves? El qué, el cómo, cada cuánto lo vas a observar y quién lo va a hacer. Entonces, independientemente de que tengas PCC o PPRO, tú estableces sistema de vigilancia. Ahora, Lidia, yo creo que sí tienen ustedes un punto crítico. Conozco exactamente el proceso de etapas. Voy a revisar porque yo necesito ver en qué se fundamentaron para decir que no había PCC, sino que había PPRO, porque puede que ustedes estén válidos en el fundamento. Y si lo establecieron con fundamentos y criterios científicos, entonces eso está bien. Pero debo revisar, pero aquí a grosso modo, conociendo el proceso, puede que sí tengan un punto crítico de control. Pero tengo que estudiarlo, tengo que detallarlo. Cuando les revise la tarea, allí les doy mi comentario. Pero buenísimo que ustedes lo hayan hecho de esta manera. Para que sepan entonces que sí establece sistemas de vigilancia igual. Sí, listo, gracias, ya estoy más clara. Gracias, Carlos. Ok. A ver, a otra persona que quiera intervenir, no sé cuánto estamos, porque el horario a muchos les queda difícil, pero bueno. De Indusalca no hay nada. Bueno, está de Indusalca no. Y bueno, estamos en la hora, estamos bien, pero a ver, más nadie tiene dudas. Celeste, Marixa, no sé si Celeste y Marixa estén. Celeste creo que sí está. María Está Echeverría, Gabriel, Génesis. María Echeverría, Génesis, si tienen dudas, dale acceso al micrófono, Alejandro, para que puedan. Ya les pedí que activaran el audio, el micrófono. Ok. Sí, nosotros debemos, mientras ellas ahí se van activando, nosotros debemos, Lilia, y creo que Gabriel también está contigo, debemos allí estudiar minuciosamente, porque a pesar de que es un proceso muy cerrado, muy higiénico, debemos estar cuidando otras cosas, ¿no? Y tenemos equipos que nos pueden estar orientando a que pueda existir un punto crítico de control. Y básicamente, bueno, en el caso de ustedes, ese equipo, yo lo conozco, tiene unas propiedades muy buenas como equipo, que les da una retroalimentación a ustedes de cómo está el producto. Y entonces, yo por eso, desde mi experiencia, puedo asumir que por ahí esté el PCC. De pronto no sea un PCC, sino que sea un PPRO, como ustedes lo han identificado. Entonces, yo debo ver sobre qué se basaron ustedes para poder determinar. Estaríamos hablando sobre las cámaras. Sí, exactamente. Sí, ellos juegan un papel fundamental para la decisión de si es conforme o no. Exacto. Y bueno, allí ustedes ven que la misma máquina que tiene esa cámara y que toma una imagen bastante detallada de lo que puede tener por dentro esa tapa, porque captura tamaños demasiado pequeños que no se pueden ver a simple vista del ojo, ¿verdad? A simple vista, entonces detecta partículas, detecta presencia de algunos químicos como aceite, como
químicos que utiliza la máquina, ¿ves? Puede presenciar la presencia de algún sucio porque la máquina no esté limpia. Entonces, eso, la imagen lo desecha, el producto no continúa. Entonces, esto puede estar asociado a un PCC. Ojo, son los peligros, ¿verdad? ¿Qué peligros identificaron y qué tan graves sea su recurrencia? Por eso yo tengo que estudiar su tarea, a ver qué hicieron. Básicamente los voy a auditar. Entonces yo allí puedo decir, bueno muchachos, lo hicieron bien, es un PPRO, no tienen PCC. Pero no, le faltó esto, por lo uno, por lo otro, entonces deben hacer un PCC. Yo ahí... Carlos, ¿me escuchas? ¿Entendido, Gabriel? Sí, sí, entendido. Creo que Lilia te está hablando. Creo que no la escucha. Ok, no, perdón, pero me sacó y me volvió a meter a la plataforma. A ver, Lilia, perdón, no te escucho. Lili, no se te escucha. No sé si será la conexión al micrófono. Ajá, dígame ahora. Debe ser la conexión, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Dale. Bueno, ahí está Gabriel, ¿no? El experto. Pero nosotros no establecimos como tal, si mi memoria no falla, a esa hora de la noche, los puntos críticos de control severo. No, más yo estuve indagando googleando, ¿no? Y uno de los puntos críticos de control para ese tipo de proceso productivo sería en todo caso, Carlos, los niveles, el control en los niveles. No, en verdad no conozco muy a fondo Gabriel, el proceso como tal de las tapas, y si ustedes, me supongo yo, según requisitos del cliente, que también solicitan tapas con tintas, con marca del producto. Y estuve viendo que uno de los puntos críticos de control para ese tipo de proceso es el nivel de control de tintas. Bueno, puede ser que la tinta que estén utilizando no sea grado alimenticio. Al no ser grado alimenticio, puede estar asociado por allí también, ¿no? Todo depende. Ustedes tienen que describir las materias primas, como les dije. Yo tengo que estudiar, que ver qué es lo que colocaron, qué identificaron como materias primas, si son de grado alimenticio. Puedan, aquí, conociendo el proceso, que ustedes puedan tener como otro posible PCC o PPRO, los imanes que se encuentran dentro de la máquina cuando están haciendo cuando se está derritiendo el plástico. Gabriel, si me ayudas un poco con el lenguaje técnico allí. En la tolva la extrusión, en la tolva de extrusión. Ajá. Allí ustedes tienen un imán, ¿cierto? Que ese imán lo que hace es atrapar los materiales extraños. Ajá. Exacto. Entonces, eso puede estar asociado a un PPRO. O sea, tenemos el comportamiento de esa máquina, opera así. Debemos estudiarlo. Puede ser un posible PPRO o puede ser un posible PCC, porque estamos hablando de peligros que están asociados a peligros físicos. ¿Cómo pueden ir en la tapa? No sabemos, pero ustedes me pueden decir que por el comportamiento del proceso eso no va en la tapa, y si va en la tapa no va a pasar al producto, por X, por Y. Ustedes me tienen que dar una explicación técnica y verídica cuando me digan que eso no es un PCC o que no es significativo para la inocuidad. Entonces yo por eso voy a estudiar lo que ustedes tienen, y ahí se ingresa un material extraño, en dado caso. Exacto. Desde el punto de vista del metal, y la cámara automáticamente la descarga por puntos negros, por completo. Exacto. Entonces ustedes allí me tienen que fundamentar. Pues me tienen que fundamentar eso. Entonces,
Ustedes me pueden decir, bueno, el PPRO no puede estar ahí en el imán, sino que básicamente el trabajo completo lo hace ¿quién? La cámara. Porque el imán como un apoyo. Pues. Exacto, el imán está asociado a solamente peligros físicos desde el punto de vista metal. Pero la cámara puede tener otro tipo de peligro físico. Incluso hasta la cámara detecta un cabello que esté dentro del liner de la tapa, de todo. Y ojo, ustedes tienen 2 cámaras, es decir, que tienen posibles 2 PPRO o 2 posibles PCC. ¿Por qué? Porque está la cámara que cuando se fabrica la tapa y la cámara que está cuando le colocan el liner. Exactamente. Entonces, bueno, por ahí va asociado la cosa. Claro. Espero les haya servido entonces. Sí, claro. A ver, ¿quién otra persona desea participar? O ya cerramos entonces, Alejandro, para que dejes de grabar. Y entonces vamos cerrando esta formación. A todos gracias por su participación. Hoy la conexión no estuvo al todo de nuestro favor, pero se logró y el objetivo, la cometida se logró.